Vamos con Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes, gracias por el espacio. ¿Cómo están viendo esta polémica por esos nuevos libros de texto ahí en México Evalúa? Mira, creo que con mucha preocupación por dos razones. Por un lado, porque en la polarización social, digamos que hemos caído en los extremos caricaturizados de los comunistas o los fifís conservadores, y eso, la verdad, no sirve para analizar con manera seria lo que está ocurriendo con los defectos que sí tienen en varias partes los libros de texto. El presidente dice que no hemos leído los libros de texto, más bien parece que el que no los leyó ha sido él, porque uno observa, pues, por ejemplo, la reducción del material de matemáticas o varios de los ejemplos que la nota a la introducción de la conversación revelan en términos de problemas en los conceptos que se están presentando, y ahí sí, pues es un problema serio porque reduce la posibilidad de aprender de manera adecuada de los estudiantes que utilizan estos textos en sus escuelas. Exacto. Ahora también lo que nos decían ayer los padres de familia es que si bien el trabajo se hizo, y como yo decía, hay muchas personas involucradas, no se socializó, no se involucró, vaya, a las personas que deberían estar como parte del proceso educativo, y de ahí es donde viene el amparo, más allá de los libros y de la ideología. Claro, al haberse socializado, pues muchas personas hubieran detectado lo que estoy diciendo yo y quizá se hubieran cambiado algunas cosas. Es que justo, a diferencia de cómo se hacían los libros de texto antes, y no quiere decir que eran perfectos, No. es, por un lado, primero se terminaba de establecer cuáles eran los planes y programas de estudio, se hacía una convocatoria a expertos en los temas y expertos en la parte didáctica, porque además no es solamente ser experto en matemáticas o en historia, sino poder saber cómo transmitirla de manera eficaz en ejemplos que puedan entender los chicos que van a utilizar los libros de texto y que sirvan al aprendizaje en las aulas y de herramienta fundamental a los docentes. Eso llevaba tiempo, no se hacía en unos cuantos meses, se hacía un piloto porque precisamente uno puede tratar de pensar en el escritorio que ha diseñado lo mejor, y a la hora de llevarlo a la aula puede haber problemas. Y por eso se hacía el piloto con un grupo de escuelas, de profesores, para ver si el material que contenían los libros de texto era entendible, se estaba creando la dinámica y los ejercicios que acompañan a los libros de texto. Esta parte de los ejercicios lamentablemente se ha reducido de manera sustantiva en la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, y entonces ya se hacían los ajustes después del piloto y se mandaban a hacer los libros de texto. Nada de eso ocurrió en esta ocasión. Y para tratar de esconder las carencias y las deficiencias que tienen los textos, la autoridad responde, no, es que se consultaron a miles de docentes. Curioso, porque además en la retórica, una de las cosas que no queda claro es por qué entonces la autoridad además reserva la información de las actas de estas supuestas consultas que se realizaron. Y en vez de que en esta polémica que se ha desatado en estas semanas saliera la autoridad para decir, miren, no es cierto, no son errores porque estos y estos puntos que ustedes están señalando tienen esta lógica didáctica, etcétera, etcétera, nada de hecho de eso ha ocurrido, sino que sale también en la misma retórica la autoridad a decir, no, es que es la derecha, es que los que antes hacían negocio con los libros de texto y demás, y eso de nada sirve, porque al final de cuentas, Carlos, lo que pareciera que al país no le cae el 20 es la crisis profunda educativa que enfrentamos, porque después de la pandemia, esta crisis se profundizó. O sea, no sé cómo
podemos relativizar o no tomarnos en serio que 1.200.000 estudiantes ya no regresaron a las aulas, que hoy, cuando acabó el ciclo escolar 23-24, no tenemos medición de cuál fue el impacto en los aprendizajes de los chicos para establecer rutas de recuperación después de la pandemia. Y estamos ahora metidos en un debate de libros de texto con toda franqueza, con errores didácticos profundos, que no se ve de ningún lado cómo los libros van a apoyar para resolver la crisis a la que hago referencia. Pues sí, y ahora llevando también a los libros cosas como aquí estoy viendo lo del lenguaje, como si lo estuvieran más que explicando, los están justificando para que se utilice. Aquí hay otra parte del libro de primer año donde explican el significado de los emojis, ¿no? Aquí hay otra parte donde hablan de cómo se escribe un correo electrónico, pero para los niños de primer año. Pero incluso, ¿sabes qué, Carlos? Si uno se sienta a ver cómo lo estás haciendo tú, los libros de texto, sí, lo más preocupante es que no hay un hilo conductor. Saltan de un lugar a otro como si fuera una serie de pegotes. Y esto sí, los propios docentes que ya empezaron a ver los libros de texto en grupos de trabajo han expresado esta preocupación básica. Porque cuando se da clase, hay un hilo conductor, hay una secuencia didáctica en la que tú vas creando bases para poco a poco avanzar en aspectos más complejos del aprendizaje a lo largo de tu ciclo escolar. Pero si está esto en un revoltijo, con problemas de contenido y con errores en los ejemplos, pues la complicas mucho a los docentes el hacer su trabajo de manera adecuada en el aula. Y nuevamente, en vez de que el debate sea se caricaturiza diciendo, no, es que nos quieren hacer comunistas. No, es que los fifís están reaccionando. Perdónenme. Ese no es el problema que estamos observando en estos libros de texto que, insisto, sí tienen deficiencias serias en los ejemplos didácticos que incluyen. ¿Qué se puede hacer, Marco? Ya los libros se están distribuyendo a pesar de una orden judicial de que no se haga. Los maestros, a través de sus sindicatos, del más grande, el CENTE, todavía no hablan. Los padres están apenas recibiendo información sobre los libros, algunos apenas lo están conociendo, hay otros que tienen los libros bajo llaves en las escuelas. ¿Qué se puede hacer? Pues de entrada alzar la voz. A mí sí me parece que esta actitud de resignarnos de chin, ya nos mandaron una cosa mal hecha, sí. Ni modo, ya los imprimieron. Ya, ni modo, vamos a trabajar con esto que está mal hecho. Al fin, también en el pasado había errores. ¿Por qué tenemos que resignarnos a una mala educación? ¿Por qué no somos capaces como sociedad de decir, no, perdóneme, reimpriman ahorita los libros de texto del ciclo escolar anterior? Con esos trabajamos en lo que estamos editando de manera adecuada, corrigiendo esta nueva propuesta para que sea útil para la educación en nuestro país. No se vale la resignación. Esa parte sí me parece muy preocupante porque retrata, insisto, soy muy políticamente incorrecto en eso, pues un espíritu social agachado, poco exigente y dispuesto a defender el derecho de la educación de todos los niños, niñas de las escuelas públicas y privadas. Porque los de las privadas dicen, bueno, a mí no me importa porque mis hijos van a usar material complementario que sí está bien hecho. Pero eso no es la realidad de la mayor parte de la sociedad. Y cuando vemos estas desigualdades en oportunidades educativas, se traducen en menos oportunidades para el desarrollo del país y más problemas sociales. No terminamos de entender que en este barco sí estamos todos y que tendríamos que estar defendiendo el derecho a una buena educación, empezando por textos que son el instrumento fundamental para los docentes que estén bien hechos, no con pegotes, improvisaciones que se buscan esconder en la retórica de consultas supuestas a miles de personas que además reservan la información, la autoridad, para no dar cuenta de dichas consultas. Gracias, muchas gracias, Marco, por esa entrevista, muy amable. Gracias a ti, buena tarde.